estamos en el verdadero. Aleluya. Ese es el tema de hoy, estamos en el verdadero. Gloria a Dios. Fíjense que ahí mencionaba en la mañana que hay muchas doctrinas en el mundo. El mundo está lleno de doctrinas, ¿verdad? Hay una grande cantidad de religiones, ¿verdad? Y muchas veces, hermano, la gente, ¿verdad? Cuando empieza a buscar a Dios, hay quienes se le ofrecen a Dios de una manera, otros se le ofrecen a Dios de otra manera, ¿verdad? Pero déjeme decirle que nosotros hemos conocido al verdadero Dios. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Entonces está seguro que estamos en el verdadero Dios. Amén. Amén, somos una iglesia, hermano, muy bendecida. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver ahorita durante el discurso, durante el proceso, durante la predicación, vamos a mirar lo que Dios nos enseña a través de estar seguros que estamos en el verdadero Dios. Amén, aleluya. En este país, hermano, Estados Unidos, este país es multicultural. ¿Sabías que es un país multicultural? De quito ese que no hace que me caiga. Es un país multicultural. Pero nada más multicultural, también tiene muchas religiones este país. En este país usted puede mirar iglesias de todo tipo, ¿verdad? Salones de todo tipo. Pero déjeme decirle que dentro de todos esos salones existe una iglesia, y es la iglesia de Cristo. Amén, aleluya. El apóstol Pablo, cuando llegó a Atenas, si mal no recuerdo, ¿verdad? Dice que él entrando empezó a mirar, ¿verdad? Muchos altares. Dice que miraba para la izquierda y miraba altares para un dios, y luego volteaba para la derecha, volteaba y miraba para otros dioses. Pero encontró un altar en ese lugar donde el apóstol Pablo entró, y dice que entró y miró un lugar que decía al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Mire, ellos tenían altares para todos los dioses, dice la palabra de Dios. Pero había uno que decía al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo, hermano, le dice: a ese que no conocen, se los vengo a presentar. A ese que ustedes no conocen, se los vengo a presentar. Y empieza, hermano, a de alguna manera dejarles saber, hermano, que nosotros conocemos al Dios verdadero. Para eso quiero poner una base una vez más, hermano, y saber que Dios nos va a hablar, amén, este día. Ese es el mensaje que Dios nos ha dado para la iglesia el día de hoy. Así que algunos lo van a escuchar doble vez, pero no de la misma manera. Eso es lo bonito, amén, aunque sea lo mismo, pero va a ser de diferente manera. ¿Por qué? Porque Dios nos va a llevar aquí en el control y lo va a aprender quizás un poquito más. En Primera de Juan, capítulo 5:20, Primera de Juan, capítulo 5:20, esta versión, hermano, nos dice de la siguiente manera lo que vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo dicen amén? Amén, amén? Amén, hermano. Como que no le da mucho gusto. Yo ahí saltaba, hermano, de alegría. Estamos en el verdadero Dios. No estamos confundidos. Tenemos la doctrina, hermano, que el Señor nos ha dejado, y tenemos el evangelio que el Señor nos ha dejado, y sabemos, hermano, que Dios ha venido. Amén, aleluya. Hace rato mencionaban un canto nuestros hermanos. Hay que hacer una corrección ahí, porque había un canto que decía: Mesías ven. ¿Y desde cuándo vino el Mesías? Hay que quitar ese canto o corregirlo. Amén, porque el Mesías ya vino. Para los judíos todavía no viene, para nosotros ya vino. Y hay un canto que por ahí muchachos pusieron en su aprendizaje: Mesías ven. Y ya, caray, pues ¿desde cuándo vino? Amén. Así que, hermano, no somos judíos, amén, hermano, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuánto le da gusto eso? Amén, aleluya. Eso respalda nuestra doctrina, eso respalda nuestra creencia, hermano. Hermano, otros esperan al Mesías, nosotros sabemos que Él ha venido. En el libro de Juan, hermano, dice la palabra de Dios que el Verbo se hizo carne. Hermano, el Señor habitó entre nosotros.
sabemos, hermano, que Dios nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero. Aleluya. Conocer al que es verdadero, hermano. Yo no sé usted de qué manera ha conocido al que es verdadero. Pero hay quienes han conocido al que es verdadero a través de un problema, a través de una aflicción, a través de una experiencia. Yo mencionaba, hermano, la experiencia de conocer al verdadero Dios. Saulo de Tarso en aquel tiempo, hermano, que él dice la Biblia que iba en su cabalgadura, hermano, iba montado, hermano, en su caballo, el Saulo de Tarso, aquel que perseguía a los cristianos, que conseguía cartas para arrastrar y llevarse presos a los cristianos, amarrados en cadenas, hermano, se los llevaba presos y los encerraba, hermano. Saulo de Tarso era un hombre tremendo, que perseguía a la iglesia. Pero dice la palabra de Dios que en un día, hermano, él tuvo una experiencia, hermano, tuvo una experiencia donde Dios, hermano, se manifestó a él, hermano, y le abrió el entendimiento. Y entonces dice la Biblia que él cayó de su cabalgadura, hermano, y cuando cayó a través de esa manifestación, ese resplendor, dice que cuando estaba postrado en el suelo, tirado y ciego, empezó a decir: Señor, ¿tú quién eres? Y entonces Jesús le dice: yo soy Jesús al que tú persigues. Yo soy Jesús al que tú persigues, hermano. Tuvo ese encuentro con Dios. Hay alguien que tiene diferentes tipos de encuentros. Algunos tienen un encuentro con Dios, hermano, en la cárcel, otros en el hospital, ¿verdad? Otros, ¿verdad?, en alguna experiencia en la calle, en la carretera, en la casa. Pero todos, hermanos, de alguna manera nos hemos dado cuenta, hermano, y Dios nos ha dado el entendimiento para conocer al que es el verdadero, hermano. Para conocer al que es verdadero. Nosotros no servimos a dioses, hermano, de mentiritas, hechos de palo, de cartón, de pintura. Nosotros servimos al que es el verdadero Dios. A ese venimos a alabar, hermano. Hermano, cuando alguien saca, hermano, por ahí una imagen, por ahí, hermano, y yo a veces con tristeza digo: qué triste, pero yo conozco al que es el verdadero, ¿verdad? Yo conozco al que no es de palo, al que no es de cartón. Yo conozco al verdadero, porque hemos tenido la experiencia de conocer al que es el verdadero, y Dios nos ha dado el entendimiento de saber que estamos en el verdadero Dios. Estamos en su verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Jesucristo, este es el verdadero Dios. Qué bonita experiencia, hermano, saber que la experiencia que hay a través de la muerte y resurrección de Jesús nos abre el entendimiento. A veces nosotros estamos hablando con la gente y con la Biblia en la mano, ¿verdad? Y la gente todavía batalla para entender que Jesucristo es Dios. Muchas veces, hermano, me ha tocado platicar con testigos de Jehová, ¿verdad? Yo no los busco, ellos llegan y se me arriman y empiezan, hermano, a quererme evangelizar. A vergüenza de los apostólicos que no salen a evangelizar. Pero ellos son necios, ¿verdad? Son necios, hermano. Usted los mira en donde quiera, llevando su evangelio, porque ese es su evangelio. No es el evangelio de Cristo. Porque cuando usted le dice que Jesucristo es Dios, dice no. Porque para ellos todavía el entendimiento no ha sido abierto. Cuando usted mira por ahí un mormón que también evangeliza más que un apostólico, bueno, eso en Estados Unidos. Gloria a Dios. Háblanos, Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y usted le dice, es que Jesucristo es Dios, dice no. Porque tienen el entendimiento entrenegrecido. Están cegados todavía, pero algún día Dios les va a abrir el entendimiento también. Pero lo que es vergonzoso y triste es que a veces hermanos de la fe en Cristo Jesús no están seguros que están en el verdadero Dios. Y de repente ya no los mira aquí. Allá andan con los mormones, sirviendo la doctrina de Joseph Smith. Ahora ya no cargan una Biblia, ahora cargan el libro del Mormón. Santo es el Señor. Qué triste.
Por eso Dios nos dio este mensaje el día de hoy, para que entendamos y sepamos que estamos en el verdadero. Amén. Ahora, yo no digo esto porque alguno se fue con los mormones o con los testigos de Jehová o se regresó para atrás a su vida antigua. No, yo digo esto de parte de Dios para que esté seguro usted, hermano, Amén. de que estamos en el verdadero Dios, Amén. siguiendo el verdadero Dios. Aunque esta iglesia sea una iglesia pequeña, sencilla, en esta iglesia, hermano, déjeme decirle que la iglesia, el lugar, no hace que Dios sea diferente. Dios sigue siendo Dios, pero seguramente usted tiene que estar consciente de que está sirviendo al verdadero Dios. ¿No dicen amén? Hermano, fíjese que este análisis de este versículo me gusta mucho y quisiera que aprendiéramos un poquito más, porque la parte bíblica empieza diciendo y sabemos. Esa es una garantía. Sabemos. Cuando usted sabe, nadie lo engaña. Usted sabe, nadie lo engaña. Usted los puede dejar hablar y escucharlo solamente para ver lo que ellos saben. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Eso lo sabemos. ¿Cuántos lo saben, hermano? Hermano, y su nombre es Jesucristo. Hermano, esta parte se refiere a la encarnación de Jesucristo, su venida al mundo como un hombre. Yo les decía al culto de la mañana que leyeran Juan capítulo 1, porque ahí desglosa todo esto que aparece ahí en esa parte, y sabemos. También dice que nos ha dado el entendimiento para que conozcamos al que es el verdadero. Dios nos da el entendimiento. Por eso es importante, hermano, que usted abra la Biblia todos los días, para que a través de la Biblia usted tenga el entendimiento, sepa y conozca a Jesucristo, y sepa defender la doctrina de Jesucristo, sepa defenderse ante otras doctrinas que lo quieren venir a engañar, que lo quieren venir a envolver. Hermano, que no venga uno de la luz del mundo y le diga, es que ya tenemos apóstol en la iglesia. No, Padre Cristo. Que no venga otra doctrina y lo quiera engañar. Hermano, en Jesucristo lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo estamos completos, dice la palabra de Dios. En Cristo estamos completos. Dios nos ha dado el entendimiento para que conozcamos y para que conozcan al que es verdadero. Nuestro trabajo, hermano, es presentarle a la gente el Evangelio de Cristo, y también presentarle a la gente y que sepan quién es el verdadero Dios. Amén. Hubo por ahí un profeta que en aquella ocasión, antes de que viniera Jesús, tuvo que demostrar quién era el verdadero Dios. Tuvo que demostrar quién era el verdadero Dios. ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba ese profeta? ¿Cómo se llamaba el profeta que luchó contra los profetas de Baal? Elías y los profetas de Baal. ¿Se acuerdan de esa experiencia, hermano? ¿A cuánto les gustaría un reto de esos? Un día demostrarle a la gente que usted sirve al verdadero. Profeta, hermano Elías, dice la palabra de Dios, que en un momento, ¿verdad?, de enfrentarse a los 400 profetas, ¿verdad?, sacerdotes de Baal, hermano, imagínense 400 diferentes religiones, para que mejor me entienda, demostrar, hermano, que había uno entre esas 400 religiones, deidades, que era el verdadero Dios. Y su nombre, hermano, en aquel tiempo no era revelado, se le conocía como Jehová. Pero dice la palabra de Dios que él dijo, hagamos algo. El Dios que haga caer fuego del cielo, ese es Dios. ¿Sabe que Eliseo, ¿sí dije Eliseo? Elías, él sabía cómo Dios respondía. Gracias, Señor. Él era el que hacía descender fuego en el altar. Cuando el sacerdote presentaba el holocausto, preparaba el holocausto, mataban, ¿verdad?, al cordero o al animal que iban a sacrificar. Hermano, el que prendía el altar, si le agradaba la ofrenda, era Dios. Aleluya. ¿Cuántos les gustaría que Dios prenda fuego en su altar? Amén. El sacerdote ponía todo ahí, la piedra, la leña y todo lo que iba a ser consumido, quemado. Hermano, pero la Biblia dice que el Señor descendía el fuego y que encendía el fuego en el altar. Y ese humo subía hasta la presencia de Dios como un olor fragante, porque era un altar que se había consagrado para Dios. Elías, hermano, le dice a los profetas de Baal, que Dios que haga descender fuego, ese será Dios. Y usted conoce el pasaje
hermano, se da cuenta, hermano, que hubo muchos ahí batallando para que su Dios los escuchara. Y él les decía, grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido. Grítenle más fuerte, porque no los oye. Pero cuando le tocó el turno a Elías, dice que él ordenó y pidió que se mojara el altar, para que se pusiera más difícil el asunto. Y mandó empapar el altar. Y su oración fue una oración cortita, hermano, porque sabemos que estamos en el verdadero Dios. Su oración no fue una oración como la de ellos, que se sacaban la sangre, se sacrificaban, hacían todo lo que tenían que hacer para ver si los escuchaba. Y solamente la oración del profeta fue: Señor, para que esta gente entienda y sepa que tú eres Dios. Se prendió el altar. Qué bonito, hermano, saber que estamos en el verdadero Dios. Yo pensé que usted iba a aplaudir de gozo cuando se prendió el altar, hermano. Pero aunque no aplaude, se prendió el altar, hermano. Se prendió el altar, hermano. Aunque usted batalle para aplaudir, y si batalla para aplaudir, ahorita abrimos la puerta, hermano, para que cuando menos espante las moscas y aplauda un poquitito, hermano. Se metan las moscas y los zancudos, verán cómo todos van a aplaudir bonito. Hermano, esta parte bíblica me gusta porque dice en esta escritura, estamos en el verdadero. Hay gente que anda buscándole por todos lados, ¿verdad? Quiere ver algo o quiere sentir algo. A veces, hermano, aunque estás en el verdadero, no se siente. A veces, ¿verdad?, no ves nada. Pero ciertamente estamos en el verdadero. Dios está ahí presente. Dios está presente en tu vida. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, pero Él está ahí presente. Ay, porque hay gente que todo lo quiere ver, hermano, quiere verlo. Y a través de eso, hermano, Dios nos da el entendimiento y nos da la fe en Cristo, hermano. Unimos nuestra mente, hermano, unimos nuestro pensamiento. Dice la Biblia que debemos de tener la mente y el corazón de Cristo. Este es el verdadero Dios. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Él lo mencionó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el verdadero Dios. Ahora, cuando yo estaba poniendo esto aquí, hermano, me puse a pensar un poquitito. Si estamos en el verdadero Dios, quizás suene como que me sale un poquito del tema, pero no. Quiero llevarlo a la reflexión. Si estamos en el verdadero Dios, ¿por qué nuestra vida no es tal que estemos viviendo una vida como el verdadero Dios? Yo a veces miro, hermano, como ejemplo, ¿verdad? Aunque ellos estén errados, estén confundidos, estén cegados, lo que usted quiera. A veces miro que los musulmanes tienen un comportamiento sabiendo que Mahoma, ¿verdad?, al cual le sirven, ¿verdad?, merece la reverencia y el respeto donde quiera que van. A nosotros nos llaman cristianos. A nosotros nos llaman cristianos. ¿Y por qué nos llaman cristianos? Dice el libro de los Hechos: desde entonces, a todos los que seguían la doctrina de Cristo, eran seguidores de Cristo, eran discípulos de Cristo, les empezaron a llamar cristianos. ¿Sabe por qué? Porque la gente se daba cuenta que eran cristianos. Porque vivían con la mente de Cristo. Hablaban como Cristo. Ahí está un ejemplo. Cuando agarraron a Pedro, ¿verdad?, que también se lo querían llevar. Y que Pedro, hermano, no aceptaba que se lo llevaran, no aceptaba que se lo llevaran. Empezó a hablar diferente, pero había una persona y una mujer de esas del barrio que son media chismositas, ¿no? Que dijo: sí, él es de ellos también. Y hay algo que lo delató, hermano. Delante de los soldados era algo, porque habla como él. Aleluya, hermano. ¿Cuántos quisieran hablar como Cristo? Con fe, con seguridad. Porque el Señor dijo, hermano, que debemos de hacer las obras que Él hizo. Amén. ¿Por qué? Ni mayores obras que Él hizo. Debemos, hermano, hacer como Cristo. Ahora, ¿por qué nosotros, si estamos en el verdadero, conocemos al verdadero, hermano, por qué vivimos como si no le conociéramos?
Mentimos, robamos, transeamos, engañamos, nos burlamos, criticamos, andamos chismeando, chismosos, argüenderos, mitoteros, no ofrendan, no diezman, no viene a la oración, no ayuna, no viene al culto. ¿Le sigo? Y vive el cristiano de hoy, no todos, viven como si no sirvieran al verdadero. No vivieron, dice. Porque nosotros, hermanos, si servimos al verdadero Dios, tenemos que vivir como lo que conocemos. Si no, entonces nuestra vida es una vida engañosa. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque si conocemos al verdadero, deberíamos de tenerle temor a Dios. Cualquier cosa que Dios nos pida, tendríamos que hacerla. Porque el hombre que conoce a Dios, le teme a Dios. Dice la Biblia que Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora los hermanos actuales, ¿verdad? Los tibios, ni son temerosos ni se apartan del mal. Paz de Cristo, hermanos, no se enojen conmigo. Si tenía la intención de llevarme a cenar, llévenme, de todos modos. No, esa es palabra de Dios para ti y para mí, porque también para mí habla el Señor, amén. Acuérdense que Dios corta parejo, amén. Dios corta parejo, hermano. Pero debemos de vivir una vida que agrade a Dios, porque tenemos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y nosotros tenemos que tener temor, hermano, de vivir una vida como vive el pagano, como vive el del mundo, como vive el hombre, hermano, que no tiene temor de Dios. Ahora el hombre se dice ser cristiano, la mujer se dice ser cristiana, pero vive una vida a su manera. Quiere servirle a Dios a su manera y obedecerle a Dios en lo que Él quiera, y en lo que no quiera no lo va a obedecer. I'm sorry, va a decir él. Discúlpame, Señor, pero en esto no estoy de acuerdo. ¿Quién le puede negar algo a su rey? Nadie. Ni un vaso de agua. Aquella historia que aparece, hermano, donde hasta el rey David le da sed y le dice a uno de sus soldados: tengo sed, ¿quién me diera agua del pozo que está allá? Y el soldado voltea y voltea para allá, y allá está el enemigo. Sin embargo, el soldado, hermano, no se negó a obedecer el mandato de su rey. Dice que fue, se metió al campo del enemigo, agarró agua del pozo y se la trajo. Y cuando se la puso al rey frente de él, le dijo: aquí está el agua que usted quería, mi rey. Y el rey no se la quiso tomar, porque dijo: te ofreciste tu vida por darme agua a mí. Pero lo que yo quiero que usted mire, hermano, que cuando Dios nos pide a nosotros que hagamos algo, lo debemos de hacer. Porque no servimos a un Dios de palo, no servimos a un Dios de mentiritas, servimos a un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Servimos a un Dios vivo, hermano. Aquel, dice la Biblia, que todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. ¿Cuántos han nacido de Dios? Digan gloria a Dios. Amén. Hemos nacido, somos nacidos de Dios, hermano. Pero ahora tenemos que tener la mente de Cristo. Amén, aleluya. Tenemos que tener la visión de Cristo. Tenemos que tener todo lo que tiene Cristo para nosotros tenerlo juntamente con Él, porque hemos nacido en Dios, hemos nacido de nuevo, hermano. Antes el viejo hombre, usted sabe, el viejo hombre ha muerto, ha quedado atrás. Ahora en Cristo las cosas son hechas nuevas. Ahora hay temor de ofender, hay temor de desobedecer, ¿verdad? Hay temor. Cuando digo hay temor, no es miedo, hay deseo de obedecer. La palabra temor en la Biblia significa obedecer, significa sujetarse, significa estar atento. Hermano, cuando Dios nos dice que hagamos algo, hágalo. Si Dios le dice que haga algo, hágalo. Si lo dice que esté ahí en la Biblia, hágalo. No cuestione nada. Es que eso lo dice el pastor, pero yo quiero otra cosa. No lo cuestione. Hay a veces que le decimos a los hermanos: hay que obedecerle a Dios en todo. Pero hay quienes le quieren obedecer a Dios en algunas cosas.
Y se les olvida que estamos sirviendo al verdadero Dios. Qué triste, hermano, que los que sirven a deidades, a otras deidades, lo hacen con más fe, que hasta se van de rodillas, ¿verdad? Se va sacrificando. Pero se da cuenta, hermano, que nosotros, hermano, hemos aprendido, hemos conocido que estamos en el verdadero Dios. Que debe de haber, hermano, no una chispita de temor, sino debe de haber temor. That's it. No más ni menos, debe de haber temor. Cuando, hermano, nosotros decimos ser cristianos, estamos diciendo que conocemos al verdadero Dios. Y debemos de hacer las cosas tal y cual como Él manda. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo. Y debemos de obedecerlo a Él. Y debemos de apartarnos de todo lo malo y vivir una vida. Debemos de vivir una vida que agrade a Dios. Usted y yo. Yo sé que es mucho pedir para muchos de nosotros, porque aún para mí cuesta, hermano. ¿Verdad? Y para mí cuesta más, porque como yo soy el pastor, tengo que poner el ejemplo. Cuesta más. ¿Verdad? A veces he estado en oficinas donde si digo una mentirita califico. Y como tengo que hablar con la verdad, no califico. Porque tengo temor de Dios. Sí tengo mis errores, ¿verdad? Sí, pues también soy humano, también no me quiere ver perfecto. Pero al igual que usted y yo estamos luchando, hermano, sirviendo a un Dios que conocemos. Como dije hace rato, ¿alguien lo conoció en la cárcel? ¿Alguien lo conoció en el hospital? ¿Alguien lo conoció en la calle, hermano? Pero te das cuenta que Dios existe. Te das cuenta que Dios nos oye, dice la palabra del Señor. Sabemos que Dios nos oye, hermano. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Porque hay muchos espíritus que niegan a Jesús, hermano. Hay muchos espíritus, hay muchas personas que niegan que Jesucristo es Dios. Hay quienes dicen que es primo de Satanás, miren nada más. Y otros dicen que son hermanos, más que uno es hermano y otro es bueno. Y como en toda familia hay un hijo bueno y hay un hijo malo. Y por ahí se lo llevan. Y terminan algunos convenciéndolos. Qué triste, ¿no? Pero cuando usted conoce, hermano, la doctrina, conoce la palabra de Dios, se da cuenta que hay un solo Dios. Y su nombre es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay un solo Dios y su nombre es Jesucristo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa, hermano, a Jesucristo es de Dios. Amén. Porque hay muchos malos espíritus. Hermano, no se refiere a un espíritu del demonio, sino espíritus dentro de la humanidad que confiesan otros nombres, hermano, que quieren que creas en otras deidades, en otras cosas, hermano. Dios, lo mencionaba, Dios no está buscando, hermano, a gente perfecta, pero busca gente dispuesta, porque Él se quiere manifestar. Dios se quiere manifestar en tu vida. Dios quiere manifestarse en la vida nuestra de una manera. Y para eso, hermano, lamentablemente, si cabe meter la palabra lamentablemente, porque es algo duro, muchas de las veces Dios se va a manifestar en momentos bien críticos, en momentos bien difíciles. ¿Quieres conocer a Dios? Vas a tener que tener una experiencia dura, donde solamente Dios se va a manifestar. Por eso Dios quiere a alguien que esté dispuesto. Aleluya. Usted puede mirar, hermano, cómo las hermanas de Lázaro, hermano, se convencieron de Jesucristo, hermano, cuando murió su hermano. Marta y María se convencieron de Jesucristo más todavía. Y no se diga Lázaro, hermano, que cuando salió de la tumba, que Dios lo resucitó de la tumba, después de estar varios días ahí en la tumba, dice la Biblia que Lázaro seguía a Jesús, quería seguir a Jesús. Como testimonio, Él es el que me resucitó, Él es el que me sacó a la vida, lo conozco a Él, le sirvo a Él, hermano. A nosotros, aunque físicamente no estábamos muertos físicamente, pero dice el libro de Romanos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Jesucristo vino y nos ha dado vida, y nos ha dado vida eterna, y nos ha perdonado, y nos ha santificado, y ha preparado un lugar para que tú y yo estemos en aquel lugar. Pero hermano, Dios busca
aunque no sea perfecta. Hace tiempo yo les mencionaba en el culto de la mañana a un amigo mío de otra iglesia, que no es aquí en el pueblo, es allá para el lado de Yakima, para aquel lado, para Grandview, para aquel lado. Y un amigo mío que conozco de muchos años se fue a vivir para allá, y yo cuando lo conocí aquí en Tri-Cities le decía, vamos a la iglesia, y él me decía, algún día voy a ir, algún día voy a ir, algún día voy, y nunca quiso venir. Pero yo seguido me lo encuentro, nos dedicamos al mismo oficio y nos encontramos en las tiendas donde compramos mercancía, y un día le dije yo, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Allá en Grandview, allá hay una iglesia apostólica, ahí puedes ir. Y digo, ya fui a visitarlo, ya he ido 2 o 3 veces a visitarlo, dice, pero cuando esté bien, voy a ir. Y yo le dije, no, es que se trata de que vayas ahorita, que estás mal. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere tratar con nosotros cuando estamos mal, cuando tienen problemas matrimoniales, hermano, que no hayas cómo sacarle el demonio a la esposa, hermano. Porque a veces a la esposa se le mete no sé qué, ¿verdad? Empiezan a volar platos, cazuelas, cucharas, chanclas, y tráemela para acá, dice, porque con eso te voy a dar. O a los esposos, se les meten cada idea a los esposos, machistas, ¿verdad? O sea, machistas de que quieren en su terquedad hacer las cosas como ellos quieren, que yo soy el hombre, y en esta casa a mí me respetas, y empiezan a golpear la mesa y todo, hermano. Se mete el diablo ahí también, de alguna manera, hermano. No somos perfectos, pero tenemos que tener una vida que agrade a Dios. Una vida que honre a Dios con nuestros hechos. Hermano, una gente que aunque esté cansada de tener problemas y luchas, conozca al verdadero Dios. Que si tiene luchas, problemas, dificultades, nosotros tenemos que conducir a esa gente a aquel que le puede dar la paz a su alma, que le puede dar descanso a su alma, que lo quita de los problemas, de las mortificaciones, que aunque las tenga, Dios le pone la tranquilidad, hermano. Miren qué bonito es, hermano, presentarle nosotros a la gente un evangelio bonito, un evangelio donde, hermano, nosotros podamos presentarle a la gente esa gran comisión, hermano, que el Señor nos ha dado, una gran comisión, donde Jesús, hermano, le dice a sus discípulos, les digo esto, les dice a ellos, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros. ¿Se acuerda aquella ocasión, hermano, que algo de la antetexto de esto? Jesús se aparece a sus discípulos y ellos se quedan sorprendidos porque Jesús se les aparece a los discípulos, y en esa ocasión también dice que no estaba uno llamado Tomás. Se les apareció después de muerto físicamente. Pero yo me he dado cuenta, hermano, que no nomás se les apareció a ellos, sino que espiritualmente a nosotros continuamente se nos deja sentir, se deja manifestar, se deja saber que Él está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Que Jesucristo está vivo, que Jesucristo no está muerto, que Jesucristo ya no está en la tumba, que Jesucristo vive y mora en nuestras vidas, en nuestros corazones, que Jesucristo vive. Hermano, Él les dice estas palabras. Yo les decía esto cuando estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera toda la escritura, que se cumpliera todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente. Aleluya.